Nuestro siguiente expositor es el señor Daniel Oropesa, viene de Bolivia, presidente del Comité Internacional de Historiadores Numismáticos, ¿no? Y también, bueno, no voy a nombrar todos los cargos que tiene. Pero bueno, el día de hoy nos va a hablar acerca de la herencia cultural del visitador Juan de Palacios y la devoción por la Virgen de Copacabana. Él me ha contado así brevemente y es sumamente interesante esta información. Un aplauso para Daniel Oropesa, por favor. Muchísimas gracias por la presentación, César. En principio quiero agradecer al señor embajador de Brasil en Lima, don Clemente de Lima Baena Soares, quien gentilmente nos permite desarrollar este encuentro binacional Perú-Brasil en la embajada. De igual manera quiero hacer una evocación y una salutación a nuestro presidente del Instituto de Investigación Numismática Perú, don Eduardo Dargent Chamot, quien es un apasionado promotor de la cultura y de la numismática del Perú y América Latina, y en su ausencia transmito mi salutación al señor vicepresidente, el doctor Richard Cacchione Améndola. De igual manera al comendador Gilberto Tenor, que desde Brasil llegó con toda su playa de numismáticos a Lima para participar de este encuentro binacional. Un atento saludo también al doctor Manuel Villa García Noriega, quien es uno de los máximos representantes de la cultura jurídica en torno al conocimiento de patrimonio, y a cada uno de los presentes que representan a todos los países que participan de este importante evento binacional. Yo he propuesto para el día de hoy reflexionar en un asunto sumamente curioso que tiene que ver con la toponimia de una de las playas más importantes del mundo, como es la playa de Copacabana. Y ya que no hay una claridad en el origen de esta toponimia y de la devoción a la Virgen de Copacabana en Río de Janeiro, me propuse articular conocimiento disperso que desde hace muchos años siempre ha dado vueltas en la cabeza de los numismáticos para encontrar una respuesta numismática a un problema de geografía urbana. Y eso es lo que tengo para presentarles: la herencia cultural del visitador Juan de Palacios y la devoción por la Virgen de Copacabana. Primeramente quiero arrancar mostrando que para la presentación actual he considerado tres puntos importantes. Primero, arrancar con una introducción necesaria: los problemas en Casa de Moneda de Potosí, que fueron recurrentes en cuanto a moneda falsa, mala amoneración, deficiencia, abusos de las autoridades jerárquicas, que terminarán, como ustedes saben, en una mega intervención en el año de 1649. Luego propongo una retrospectiva a la devoción en torno a la Virgen de Copacabana, que es una devoción muy extendida en el Reino del Perú. Por supuesto, actualmente las repúblicas de Perú y de Bolivia continúan con esta tradición, más el Brasil y otras regiones del planeta. En tercer lugar, voy a contarles la peculiar llegada a Potosí de un abogado de la Audiencia de Granada en España, que tenía la misión de buscar los delitos que sucedían en la Casa de la Moneda, y finalmente mostraremos conclusiones que entre todos podrán ser conversables. Debo decirles que en la conquista de América, diferentes lugares geográficos se consolidaron como los más representativos para el surgimiento de una economía global. México en el norte, Potosí en el Perú. Y esto ocasionó que la abundancia de producción de plata genere desarrollo global en diferentes regiones del planeta. También permitió que se consolide la acuñación de un prototipo de moneda, el peso español de 8 reales, que tenía aceptación en todos los mercados de ultramar. Ustedes podían tener esa moneda española acuñada en Potosí, en Segovia o Madrid, y podían realizar transacciones comerciales en diferentes puntos del planeta, tanto en Prusia como en la China, como en la India, como México, como América del Sur y como Europa. Esa moneda fue uno de los más importantes articuladores del comercio y logró generar la globalización como hoy mismo la entendemos. Pero tan importante fue Potosí a partir de 1545, cuando formalmente empezó a ser explotada como un yacimiento minero, que en poco tiempo logró convertirse en un superlativo de riqueza. De ahí la frase "vale un Potosí", que en propias bocas de Don Quijote de la Mancha, escrito por Miguel de Cervantes Saavedra, dice:
como un superlativo inalcanzable de riqueza cuando intenta mensurar cuánto debían pagarle a Sancho por sus mercedes y trabajos, y citando a Cervantes Saavedra, digo: si yo tuviese de pagar lo que realmente merece Sancho, el tesoro de Venecia, las minas de Potosí no alcanzarían. Fin de cita. Tanto así que esta ciudad se convirtió en una villa imperial que en América no se había creado. Potosí fue la primera y la única. Y otra villa imperial que tuvo la monarquía hispánica fue la Villa Imperial de Madrid, donde actualmente reside la corte española y reside el poder temporal de este importante país con quien tantos lazos culturales nos unen. Y fue Carlos V quien le concedió a Potosí privilegios, mercedes, sus propias armas, una leyenda importante para su escudo de armas. Y a partir de entonces esta ciudad, que emergía como un polo de desarrollo de toda la región, fue conocida en el mundo entero. Y Potosí, claro, fue parte del Reino del Perú. Fue la mina más importante del Reino del Perú de producción de plata durante más de 200 años. Y en esta ciudad tan poblada, en esta ciudad pluricultural, en la que se hablaban muchos idiomas nativos e idiomas extranjeros europeos de ese tiempo, existía un barrio exclusivo de portugueses, porque debemos recordar que en este periodo la monarquía española se encontraba fusionada con la monarquía portuguesa. Es más, el rey Felipe II, hijo del emperador Carlos V, reinaba en España como Felipe II y reinaba en el Portugal como Felipe I. De ahí que el barrio de los portugueses es uno de los más importantes que históricamente conserva nuestra ciudad, y debo recordar que la delegación brasileña se hospedó en este edificio cuando estuvieron en Potosí participando del encuentro binacional Bolivia-Brasil. Así también quiero contarles que la riqueza de Potosí permitió que el virrey Toledo establezca a los pies del Cerro Rico de Potosí una casa de amoneración de plata. La misma ceca que fue autorizada para Lima, que empezó a acuñar en 1568, se cerró. En un trabajo formidable de Eduardo D'Argent podemos encontrar las causas que motivaron a su apertura y a su cierre, y definitivamente se la trasladó a Potosí, y a partir de 1572 se empezaron a acuñar monedas en todos los cortes del sistema monetario español en la ciudad de Potosí. Claro que fue el virrey Toledo quien dispuso la creación de un edificio exclusivamente para la acuñación de plata. Fue un edificio industrial desde su inicio. Se concibió como una fábrica, no se improvisó un edificio ya existente para darle un destino de acuñación. Al contrario, se encargó la creación de una fábrica exprofesamente de plata, de acuñación de monedas, y en ella trabajó el famoso Alonso Rincón, este personaje tan importante de nuestra historia monetaria, que trabajó en México, luego trabajó aquí en la Ciudad de los Reyes y después en la Villa Imperial de Potosí. Esto permitió que la gran producción de plata del Cerro Rico sea exportada desde el Reino del Perú en dos modalidades: moneda acuñada y barra de plata. Moneda de plata de 8 reales, la más grande, de 27 gramos de plata y pico, y barras de plata de aproximadamente 35 a 40 kilos de plata. Por lo tanto, toda la producción de la época virreinal de la mina de Potosí ha sido exportada como un producto de valor agregado. Pero desde el inicio existieron dificultades técnicas para la acuñación de moneda. Potosí está a 4.000 metros de altura, no hay combustible cerca. Absolutamente todos los insumos que se necesitaban para el trabajo de minería y para el trabajo de producción de plata debían ser importados de diferentes regiones. Sobresale una, la mina de Santa Bárbara de Huancavelica, en la Villa Rica de Huancavelica, que produjo una cantidad enorme de mercurio para permitir el trabajo de minas en Potosí. De igual manera, muchos centros de producción de sal, como las salinas de Yocaya, cerca de Potosí, suministraban a nuestra ciudad el importante salitre para que se proceda, por ejemplo, a limpiar las piezas que queden blancas bajo una técnica llamada de blanquicición. Ni qué decir de la alimentación. Imagínense
alimentar a una ciudad que tenía en ese tiempo 160.000 habitantes, cuando otras capitales del Imperio Español no llegaban a 20.000, ni siquiera pasaban de 15.000. Por lo tanto, era toda una gran logística alimentar Potosí. Y en ese interín la Casa de la Moneda producía abundante plata, abundante moneda, sin embargo siempre tuvo dificultades técnicas. Y acá vemos que fue toda una metrópoli, una ciudad completamente bien estructurada, con barrios, edificios públicos, privados, sistemas industriales sui generis para el aprovisionamiento de agua, para convertir el agua en energía hidráulica que permita la molienda en 140 edificios industriales de procesamiento de minerales y al mismo tiempo abastecer a la población de servicios básicos que en todo tiempo son necesarios. Todo esto creció en torno a dos grandes instituciones: la Casa Real de Moneda, que está marcada como el número 31 en este lienzo de época, y las Cajas Reales marcadas con el número 30. Las Cajas Reales serían una suerte de caixas dos contos, como visitamos en Oro Preto, porque en este edificio no se acuñaban monedas, pero sí se cobraban los tributos que la corona tenía como cargas tributarias para la producción de moneda. Y al lado sí se fabricaba moneda en la famosa primera ceca de Potosí. En esta ceca, en el siglo XVII, a partir de 1638, empezaron a surgir problemas en torno a un personaje digno de estudiar, como es el tesorero Bartolomé Hernández, un personaje muy notable de la historia numismática que llegó a ser protagonista de una de las más grandes estafas públicas, como fue la falsificación de la moneda de Potosí, también estudiada como la gran estafa de Potosí. Él fue tesorero y blanqueador propietario de la Casa de la Moneda durante más de 15 años. Y en este tiempo se ofrecieron diferentes situaciones críticas, como por ejemplo la que voy a citar, leyendo un material de archivo que se encuentra en Casa Nacional de Moneda, en el Archivo Histórico de Potosí, en el fondo de Casa Real de Moneda, en que dice, cita: a Gregorio Rodríguez Pinto, portugués, se le imputó haber entregado rieles de plata de noche a deshora en la hornaza de Santiago de la Vega y llamada del Rincón, y que en ella hacían moneda feble. Esta es una denuncia muy grave en su tiempo, que nos dice que en la hornaza que fue de Alonso Rincón, una persona de origen portugués metía de noche clandestinamente barras de plata convertidas en rieles para que se cuñe moneda feble, es decir, moneda de baja concentración de pureza, moneda que no tenía la suficiente pureza que señalaban las pragmáticas de Medina del Campo, que fueron las normas que regían el porcentaje de acuñación para las monedas de oro y plata. Bartolomé Hernández, en ese tiempo un hombre muy poderoso, al mismo tiempo regidor del Cabildo de Potosí, al mismo tiempo tesorero de la Casa de Moneda, al mismo tiempo blanqueador, dueño de haciendas de producción de vid, comerciante que hacía comercio con Lima y con Sevilla, un hombre muy poderoso, hacía muy pocas cosas para mantener su oficio en orden y no le interesaba perseguir las situaciones irregulares que sucedían en la ceca, porque al parecer otras eran sus intenciones. Aquí les muestro, para ejemplo, una pieza acuñada en el año de 1640. Como ustedes verán, son raras las piezas de este periodo en las que podemos ver con claridad la marca de ceca y la sigla del ensayador. Fíjense que en esta, por ejemplo, no se nota absolutamente nada de aquello. Lo que más podemos ver es la leyenda de Felipe IV, rey de España, y el año en el reverso, aunque parezca algo sui generis, está totalmente claro. 1640 se notan con perfección. Otra denuncia hace conocer que los oficiales mayores de la ceca piden al alcalde de la Casa de la Moneda que procese al tesorero por no haberles pagado sus derechos en las labranzas y quedarse para sí ese dinero. En este caso es una nueva denuncia en contra de Bartolomé Hernández. ¿Quiénes la hacen? Los oficiales mayores de la ceca. Los oficiales mayores eran tallador mayor, grabador mayor, los oficiales acuñadores mayores de cada una de las 4 razas. Y lo denuncian a Bartolomé Hernández porque él acuñaba las monedas
las entregaba al público, pero no les pagaba a los acuñadores el porcentaje que les tocaba a ellos por haber realizado la acuñación de las piezas. Por lo tanto, era una actitud completamente arbitraria la que realizaba Bartolomé Hernández. Y en fin, en este periodo temprano de detección de cosas irregulares, encontramos a varios personajes involucrados dignos de mención. Uno de ellos, por supuesto, el Bartolomé Hernández, tesorero, blanquecedor, dueño de minas, comerciante, muy próspero, además regidor del Cabildo de Potosí, una figura clave porque 10 años después de lo que estamos estudiando, será juzgado por el visitador Nestares Marín, en el cual se ejecutarán algunos de los más gravemente involucrados. Otro de ellos es Felipe Ramírez de Arellano. En este tiempo está como acuñador monedero, tallador desde 1640 y ensayador. Él será uno de los pocos ejecutados por Nestares Marín 10 años después, cuando se demuestre la gravedad de los delitos y se termine con el garrote vil para los más culposos involucrados en el delito de falsificación de moneda. Otro de ellos, también de la nación portuguesa, es Josep Coelho. Este señor era en este periodo acuñador monedero de la Hornaza de Rincón y al parecer protegido por el tesorero, uno de los personajes más involucrados y con mayor cercanía con Bartolomé Hernández. Y finalmente tenemos a Gregorio Rodríguez Pinto, quien también era acuñador monedero de la Hornaza y a quien le habían pedido la detención por haberle descubierto metiendo las barras de plata en la noche. Con eso dejemos de estudiar lo que pasaba en la Casa de la Moneda y pasemos al punto 2 de nuestra ponencia, que está referida a una nueva devoción mariana en Potosí. Para que funcionen las minas del Cerro Rico se necesitaba gran cantidad de trabajadores y según una pragmática dictada por el virrey Toledo, se tenía que establecer una mitad de trabajo obligatorio en diferentes provincias que formaban parte del Reino del Perú, provincias que antiguamente habían sido territorios del vasto imperio de los incas y que ya tenían una forma muy sui generis de trabajar obligatoriamente. Se llamaba la mita. Era un trabajo obligatorio que habían inventado o estructurado los incas para poder, con trabajo agrícola, subvenir a las necesidades del Inca y de las diferentes paracas reales. Ese sistema totalmente perteneciente al periodo incaico fue muy utilizado por Virrey Toledo para implementar nuevamente este mismo sistema de trabajo forzado, pero en esta oportunidad ya no para la agricultura, sino para que se beneficie el Cerro Rico con mano de obra calificada, mano de obra gratuita y abundante mano de obra de yanaconas y de mitayos que tenían que viajar muchos kilómetros para llegar a Potosí por turnos, como el servicio militar lo fue en su tiempo, y trabajar bajo la distribución de cupos en las minas y en los ingenios. Dentro de las provincias obligadas a la mita se encontraba la provincia de Chucuito, la provincia ribereña al lago Titicaca, que es un lago que se encuentra en la meseta andina, compartido por Bolivia y compartido por el Perú. Este famoso lago Titicaca tenía poblaciones muy densamente pobladas y todos los mitayos que desde Chucuito bajaban a Potosí a realizar el servicio de la mita eran personas profundamente comprometidas con sus tradiciones y con las creencias particulares que tenía en esta región, pues debemos recordar que incluso el propio lago tenía bastantes reformas de culto anterior a la conquista, vinculadas con sirenas en el lago Titicaca, vinculadas con Tunupa, incluso con la presencia del apóstol San Bartolomé, según algunos viejos documentos de archivo. Sin embargo, esta región del lago Titicaca será mucho más famosa por la necesidad de haber encontrado para ellos de una nueva devoción dedicada a la Virgen María, que les permita fusionar su devoción a la Madre Tierra Pachamama con la Virgen María. Y en eso tenemos una cita de Alonso Ramos Gavilán, un fraile agustino del siglo XVI, que dice, cita, don Alonso Viracocha Inca, gobernador de los Anansayas de Chucuito, se le ofreció jornada de trabajo a la Villa Imperial de Potosí, a donde halló a don Francisco Quito Yupanqui, deudo suyo, allí tratando de su nueva cofradía. Uno de los importantes
yanaconas o las autoridades del Chucuito, como fue don Alonso Viracocha Inca, gobernador de una de las etnias más importantes del Chucuito, tenía un pariente suyo en Potosí, Francisco Tito Yupanqui. Él estaba trabajando en Potosí en ese periodo y él sabía que Tito Yupanqui estaba hace mucho tiempo intentando conformar una cofradía dedicada a la Virgen María, que no tenía todavía nombre, no tenía una imagen titular, pero estaba en ese intento de articular con todas las personas propias de su zona originaria. También se dice, y esta es una cita de un texto encontrado en portugués, citando: "O sincero y profundo amor que sentía pela Virgen Santísima era bem maior que sua inclinação para a arte. Com ardentes orações e jejuns, invocou a bondade de Maria para proporcionar a seu povo uma imagem digna de veneração. Com esta santa preocupação, procurou o pobre escultor en todas as igrejas de Potosí una imagen da Virgen que pudiese le servir de modelo. Indicaranle una en Santo Domingo, en una iglesia dedicada a la Virgen del Rosario, exactamente la Virgen que ya vimos con Bruno en el convento de los dominicos de Lima". También se dice que ese Tito Yupanqui era un hombre dedicado completamente a los rigores, a las oraciones, como dice aquí, yeyunos, que son los ayunos para nosotros, y que por sus manos hubiese habido una obra divina. La Virgen que buscó no es otra que Nuestra Señora del Rosario de Santo Domingo. Este lienzo que visitamos en la Casa de la Moneda de Potosí nos muestra que es una hermosa talla sevillana del siglo XVI, fantástica, muy linda, muy adornada, que tiene un enorme arco de plata que hasta el día de hoy es su trono para las procesiones festivas que realiza. Es una Virgen majestática, bella, hermosa, adornada con el esplendor del barroco. Imagino que habrá sido algo sorprendente, que le pareció a Tito Yupanqui el mejor ejemplo para poder inspirarse y esculpir su propia idea de la Virgen, en este caso, una Virgen Candelaria. Y el resultado fue ese, con arduo trabajo, no pasando diferentes penurias, según cuenta Ramos Gavilán, Tito Yupanqui logró conformar una escultura dedicada a la Virgen de la Candelaria, bajo la técnica del tallado en madera y después el policromado y el estofado, que debía ser dedicada a la Virgen bajo la advocación de Nuestra Señora de la Candelaria. Y por un lado, Francisco Tito Yupanqui tenía el deseo de poder entronizar a esta Virgen, que fue su obra tan esperada, en una de las importantes iglesias que tenía Potosí, pero allí empezó a discutir con el clero, que no estaba acostumbrado a que un indígena realice una labor tan excelsa como esculpir una imagen religiosa. Y por otra parte, había un problema de extirpación de idolatrías muy vigente durante el siglo XVI y XVII, que consistía en eliminar los antiguos cultos de los dioses andinos, tanto quechuas como aymaras, como vimos en el caso de Pachacamac, destruir todos los ídolos antiguos y en su lugar erigir templos católicos. Y en el Chucuito pasaba exactamente esto en este periodo. Por lo tanto, estas dos situaciones conflictivas motivaron a que esta Virgen ya no sea una Candelaria común, sino sea dedicada bajo la advocación de Nuestra Señora de Copacabana. Y ahí tienen ustedes la talla original, esculpida por Tito Yupanqui, en su actual santuario, que se encuentra en el Chucuito, en la zona del lago Titicaca, en una población toponímica de Copacabana. La talla original, que es del siglo XVI, que originalmente no fue para llevar vestido, sino al contrario, fue una talla similar a todas las piezas de ese tiempo, ya policromada para el culto directo, pero con el paso del tiempo recibió la veneración del pueblo y se acostumbraron a ponerle diferentes trajes bordados como símbolo de veneración de diferentes épocas. Con todo esto, nos cuenta Ramos Gavilán en su famosa historia del célebre santuario de Nuestra Señora de Copacabana todos los milagros que realizó esta señora en diferentes momentos de la historia, cómo favoreció a sus devotos que se encontraban en el Chucuito, que se encontraban en diferentes zonas del Perú, y también aquellos que estaban devotamente inspirados en ella, pero que seguían trabajando en Potosí. Y en torno a la Virgen de Copacabana creció una población ribereña a la villa de Copacabana,
Copacabana, que hoy en día es muy turística, de turismo religioso, de turismo cultural y muy famosa por sus ruinas arqueológicas preexistentes a la conquista de América, y al mismo tiempo es uno de los santuarios marianos más importantes de la región, compartido tanto por los bolivianos, que tenemos a la Virgen de Copacabana como la patrona de Bolivia, como con otros devotos de toda la región, de toda América. En esta región toponímica llamada Copacabana, en el lago Titicaca, floreció un santuario que estuvo en el principio atendido por los frailes agustinos y luego por los franciscanos, muy famoso, muy renombrado, donde hay diferentes testimonios de famosos milagros que operó la Virgen, pero también en otras regiones, como Potosí, se eligieron santuarios dedicados a Nuestra Señora de Copacabana. Curioso es que cuando la delegación brasileña, cuando Gilberto Tenor llegó a Potosí en el encuentro binacional, el bus que los traía desde Sucre justamente paró enfrente de esa iglesia, la iglesia de Copacabana en Potosí, que ya aparece con su torre blanca y con su atrio, con el número 15, en el famoso lienzo Descripción de la Villa Imperial de Potosí de 1758. Entonces, este fue otro santuario muy importante para la Virgen de Copacabana, pero exclusivo para los indígenas de la Mita, de la zona del Chucuito, porque todas las provincias que tenían Mita y llegaban a Potosí tenían su parroquia propia de acuerdo a la estructura social de su época. Con eso concluimos nuestra narración de la Virgen de Copacabana, su aparición milagrosa, su escultor y los lugares de su culto, y ahora vamos a pasar al tema 3, el visitador de Granada. Con este título quiero presentarles a ustedes a un funcionario de muy alto rango que llegó a Potosí para fiscalizar los actos de corrupción denunciados en la ciudad de Potosí y en otras zonas importantes del Virreinato del Perú, audiencia de Charcas. Voy a citar un texto que dice que en la Villa Imperial de Potosí, a 30 días del mes de agosto de 1641, el señor doctor don Juan de Palacios del Consejo de Su Majestad, su oidor en la Real Audiencia y Cancillería de Granada, visitador general de La Plata, de Potosí, Cajas Reales y otros juzgados, se presentó durante el segundo semestre de 1640, encomendado por Felipe IV para buscar estos delitos que ya eran absolutamente escandalosos. No podía una casa de la moneda tan importante del Imperio Español tener en su interior tantas irregularidades. El deber que tenía Juan de Palacios era investigar las irregularidades y procesar a todos los funcionarios que habían cometido delitos contra la confianza del rey en el ejercicio de sus cargos públicos, y al mismo tiempo, después de hacer un proceso de selección de quiénes son los buenos y quiénes son los malos, por acá vamos a decidir qué funcionarios debían quedarse en el cargo y quiénes no. Algo muy curioso para su tiempo, pues Bartolomé Hernández, el tesorero, un hombre muy poderoso, hizo una pulseta con Juan de Palacios para ver quién tenía más poder político, más poder económico, quién podía corromper de forma la justicia. Algo constante que sigue pasando hoy en día en diferentes regiones del planeta. Este es un material de archivo que nos muestra en un legajo todo lo que va narrando Juan de Palacios en torno a las causas criminales que persiguió. Está fechado en el 23 de abril de 1641. Y este personaje, si bien llegó con muchos poderes, con mucho poder jurídico, porque era un visitador, tenía el cargo de un gran fiscal que tenía plenos poderes para perseguir los delitos, empezó a tropezar con los poderosos de Potosí que no le permitían seguir con su trabajo. Es así que el 9 de septiembre de 1641, Bartolomé Hernández otorgó fianza para que Gregorio Rodríguez Pinto, como les conté, ese portugués que estaba metiendo de noche barras de plata a la Casa de la Moneda para hacer acuñar moneda falsa, fue imputado por haber entregado las rieles de plata de noche a deshora en las jornadas de Santiago de la Vega, llamada del Rincón. Fue acusado por el visitador Juan de Palacios. Sin embargo, Bartolomé Hernández pagó su fianza, consistente en 2.000 monedas de 8 reales, y con eso logró su libertad. Pagó ese dinero como fianza a las cajas reales para el servicio gracioso de la Cámara de Su Majestad, y con eso puso en libertad a uno de los principales procesados en este caso. Por otra parte,
En la hornaza del Rincón empezó a trabajar Felipe Ramírez de Arellano como acuñador monedero. Bartolomé Hernández, para protegerlo, sacó a Felipe Ramírez de Arellano de esta hornaza para que ya no acuñe más monedas y consecuentemente ya no tenga el riesgo de ser encausado, perseguido y luego procesado por el licitador, y le dio un cargo mucho más sencillo, el de realizar el grabado de los puños, porque realmente no podría encontrar el licitador ningún delito en la creación de puños, como si pudiese encontrar en la acuñación de plata de mala ley para la fabricación de moneda férrea. Pero en todo este periodo histórico, donde se desarrollaba este juicio criminal por falsificación de moneda, sucedió algo en Europa que cambiaría el curso de esta investigación criminal, y eso fue la Revolución de Braganza. La Revolución de Braganza fue cuando don Juan IV de Portugal se rebela contra la monarquía hispánica y deja el rey de España de tener soberanía sobre el reino de Portugal. Es una ruptura. Hasta ese tiempo don Felipe IV era rey de España y también rey de Portugal como Felipe III. Pero con la revolución de don Juan IV, que se consolida como rey de Portugal en diciembre de 1640, se termina la unidad política de la península ibérica, que en la misma cabeza coronada del rey de España se depositaba el poder del rey de Portugal y del rey de España. Consecuentemente, la Revolución de Braganza pone punto final a la unidad de ambas coronas. Juan IV se declara rey de Portugal, eliminan todo vestigio y toda relación política con España, y a partir de este momento cada uno busca su destino como reino independiente. Esto marca también para que Juan de Palacios termine con su actividad de visitador general de Potosí, dado que las dificultades de fiscalizar las condiciones tan adversas como fueron las causas que motivaron a que se separen ambas coronas, y por consecuentemente para Juan de Palacios se convierta cada vez más difícil poder realizar sus actividades de fiscalización en Potosí, dado que los principales involucrados eran acérrimos defensores de la monarquía española, devotísimos vasallos de don Felipe IV, hicieron que la estadía de Juan de Palacios en Potosí sea prácticamente imposible. Tanto así que tuvo que retirarse, emigrándose a Buenos Aires, que era un puerto bastante libre por las diferentes condiciones de transporte que tenía, y finalmente buscar rumbo a Río de Janeiro, donde sí podía estar seguro y podía estar a salvo. Con esto se acabó la presencia de Juan de Palacios en Potosí, se terminó su época de visitador general, porque además los documentos de archivo que hemos consultado señalan, cita, que muchas de las dichas causas fueron cerradas para no poder perseguir más las causas que tenía abiertas y por su repentino fin de la visita. Con esto, la presencia de Juan de Palacios se termina en Potosí y empieza algo muy significativo, que es el objeto de nuestra ponencia. ¿Cómo fue que se levantó una iglesia de Nuestra Señora de Copacabana dedicada al Río de Janeiro? ¿Cuáles fueron las condiciones que permitieron que la devoción de esta Virgen completamente andina del lago Titicaca, esculpida en Potosí, termine siendo una de las más devotas imágenes religiosas marianas en Copacabana? Y ahí les presento la antigua iglesia de Copacabana, construida en lo que hoy es la famosa playa, y les presento también una estampa del siglo XX con una representación carioca de Nuestra Señora de Copacabana, que, como ustedes han visto, la talla original de 1500 en Potosí es absolutamente semejante, policromada, talla esculpida en madera, no para vestir como fue en su época, y a partir de esto se da un boom en el desarrollo urbano de esta playa, que la convierte en una de las más importantes atracciones turísticas del Brasil moderno, asociada a turismo de playa, a turismo recreativo, a la moda, a la cultura, a diferentes actividades recreacionales que han hecho de Copacabana una de las más importantes de todo el mundo, y que tiene la característica de ser una de las más significativas para todas las actividades recreativas. Juan de Palacios, según nuestras conclusiones, tiene mucho que ver con esto. Y a manera de conclusión presento la primera: irregularidades en la seca de Potosí muy frecuentes.
Sin embargo, quienes estudiábamos el asunto de la falsificación de Francisco Gómez de la Rocha y teníamos en 1640 el punto de partida, debemos comprender que este crimen de falsificación de moneda tiene orígenes mucho más tempranos. Y para 1635 ya encontramos acciones recurrentes de acuñación nocturna, acuñación de febril, que no terminará sino hasta 1649 con la llegada de Francisco de Lestares Marina a Potosí, y 1650 y 51 cuando se cambia por completo el diseño de las monedas potosinas después de una elevación muy considerable, y a partir de ese momento se reestructura una nueva situación administrativa de producción en la Casa de la Moneda de Potosí. Segundo, proponemos que esta organización criminal, que fue una rosca de poder económico que controlaba tanto el poder económico como el poder político, estaba profundamente enraizada en los más importantes cargos administrativos de la Casa de la Moneda, con vinculaciones con el virrey del Perú, con muchas otras líneas de protección con las autoridades de la audiencia de Charcas, con el gobernador de Potosí, con los propios regidores, ya que Bartolomé Hernández era uno de ellos. Tercero, encontramos que esta población creyente, estoy hablando de los mitayos, especialmente de la zona del Chupito, que fue una población indígena sumamente importante, ya que ellos movían el sistema industrial de Potosí, tenían fuertes creencias en la devoción mariana. Producto de ello, la Virgen esculpida por Francisco Tito Yupanqui pronto se convirtió en una de las devociones más importantes de toda la zona sur del Perú. Y la Virgen de Copacabana entra con mucha fuerza, surge con mucha fuerza esta devoción y se impone en muchos lugares densamente poblados del sur del Perú, donde está el Chucuito, toda la audiencia del distrito de Charcas, que es actualmente Bolivia, y otras regiones que están al sur, como el caso de Río de Janeiro. Lo más interesante de este asunto es que Juan de Palacios, cuando se exilió de Potosí, adoptó el nombre de João de Palau. João de Palau es la forma portuguesa de su nombre castellano. Y cuando ya estaba radicado en Río de Janeiro, que no tenía una extensión urbana hasta la playa de Copacabana, él tuvo una actividad todavía representativa e importante, y ya no para don Felipe IV de España, sino para la estructura política de don Juan IV de Portugal. Por lo tanto, esta pregunta queda abierta para todos nosotros. ¿Será João de Palau el causante de la devoción de la Virgen de Copacabana en Río de Janeiro? Y finalmente, encontramos un indiscutible legado cultural, ya que la moneda es un agente de dinamización de la economía, de la cultura, de las artes, de los criterios más objetivos de las personas que conforman el desarrollo de la moneda. Y por lo tanto, la numismática siempre podrá responder muchas de sus interrogantes. Así también, esta ciudad de Copacabana, esta playa de Copacabana en Río de Janeiro, tiene una característica muy peculiar para nosotros. Tiene el componente de haber tenido una Casa de la Moneda y tener una nominación de título UNESCO al Patrimonio Cultural de la Humanidad. Por eso Río de Janeiro es la sede de nuestra quinta gran convención de historiadores y numismáticos. Con esto, distinguido público, les agradezco a ustedes por su generosidad de escucharme y al mismo tiempo de permitirme reflexionar sobre un asunto peculiar de numismática y fraudes en Casa de la Moneda de Potosí, que tiene vinculación con la toponimia de Copacabana y que al mismo tiempo está 100% enraizada con nuestra ciencia numismática. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Daniel, muy interesante tu conferencia. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Ninguna? Bueno, nuevamente agradecerte, Daniel, el esfuerzo. Yo sé que has hecho un gran esfuerzo por estar acá. Es una persona muy ocupada en Bolivia, y quería agradecerte con esta pequeña medalla en conmemoración de la primera conferencia binacional en educación. Belleza pura. Querido, al contrario, yo soy quien pondera todo tu esfuerzo. Agradezco a todos nuestros queridos colegas de Brasil, de Perú y de las otras regiones, a la gran delegación boliviana, argentina, uruguaya, cubana, colombiana,
que se han dado cita en Lima, que es una ciudad tan importante de América, para participar de este binacional. Y me llevo con toda felicidad esta pieza que va a engrosar nuestra vinculación entre Copacabana y Potosí. Muchas gracias.